uno de los estudios, que es la timpanometría. Después podemos ver los otros. Este es un estudio que por ahí tiene bastantes cuestiones técnicas, así que, bueno, yo por ahí me voy medio por las ramas, cuando quieran me paran y repasamos. Bueno, Perdón, Ale, sí, te escucho. ¿te podemos grabar para que Sí, 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 no hay quede problema, a no hay los problema. Recording in chicos? progress. Ok, Sí, sí, sí. vamos. Bueno, perfecto. La timpanometría, ¿qué es lo que va a estudiar? Ustedes van a ver que en audiología cada estudio estudia una cosa, no obstante se van a correlacionar todos los estudios, y ese es el principio de la audiología, en lo que se llama el cross-checking. Todo tiene que orientar hacia digamos, un mismo diagnóstico audiológico, y si eso no sucede, hay que revisar, sobre todo porque la audiología está atravesada por todas cuestiones técnicas. A veces los procedimientos no están bien o los equipos no funcionan bien, entonces siempre hay que, digamos, darle lugar a la duda. Entonces, ¿qué es lo que va a estudiar la timpanometría? La timpanometría, que forma parte de un estudio un poquito más grande, que es la impedanciometría, que está compuesta por la timpanometría y la medición de los reflejos acústicos, nos va a permitir ver a rasgos generales lo que es el estado del oído medio. Ustedes saben que el oído medio tiene una función muy importante en lo que es garantizar que esa energía acústica que entra por el conducto auditivo llegue en la misma, vamos a decir, en la misma energía sonora hasta la cóclea. Si no existiera el oído medio, esa energía se perdería, y uno tendría, para tener una idea, si ustedes tienen digamos, una lesión completa del oído medio, como puede ser una digenesia auditiva, o sea, un bebé que nace sin pabellón auricular y con el oído medio ocupado de un tejido conectivo, o una persona que tiene un accidente y tiene una interrupción de cadena, eso le genera una hipoacusia conductiva de 60 decibeles más o menos. Quiere decir que el oído medio, a través de una serie de mecanismos, va a hacer que la energía sonora que entra por el conducto auditivo se amplifique, porque si no se iría perdiendo, y llegue en esa misma intensidad hasta la ventana redonda. Esto va a ser gracias a la diferencia digamos, de superficie entre la membrana timpánica y la ventana oval, y a un mecanismo de polea que hace la cadena de huesecillos. Eso lo tienen que haber visto cuando vieron fisiología. Entonces, por eso es muy importante saber en qué estado está la membrana timpánica, en qué estado está la cadena de huesitos, y también la trompa de Eustaquio, que bueno, que va a garantizar que siempre estén equiparadas las presiones, la atmosférica con respecto a la caja timpánica. A lo largo del día, cada vez que tragamos o bostezamos, entra todo el tiempo aire, y eso garantiza que la caja sea una caja aireada, y que no, digamos, no se vaya desplazando de su posición óptima de la membrana timpánica, ni tampoco se vaya llenando de alguna colección. Entonces, la timpanometría va a medir lo que se llama la complacencia. La complacencia es la capacidad que tiene digamos, la membrana timpánica y la cadena de huesecillos de dejar que pase el sonido. Es lo contrario a lo que es la impedancia o la resistencia de un sistema al paso de la energía sonora. Entonces, ustedes los valores que van a ver en el estudio los van a ver expresados en complacencia. Entonces, nos va a permitir ver la distensibilidad del sistema. Cuán distensible es la membrana timpánica y la cadena de huesecillos. Además, nos va a permitir ver si la membrana timpánica está centrada, si está desplazada hacia las presiones positivas, si está desplazada hacia las presiones negativas. Eso lo vamos a correlacionar con distintas patologías. Y a su vez también nos va a dar información del volumen del conducto. Por ejemplo, cuando tenemos un oído que está perforado, el equipo nos permite registrar, hay un valor de conducto que es típico. Cuando eso está mucho más grande es porque el equipo registra el valor del conducto y suma el valor de la caja. Entonces también a través de la timpanometría nos podemos dar por cuenta, por ejemplo, si un oído está perforado. Digamos, ¿cómo es el aparato o en qué consiste el estudio? El aparato va a tener una sonda, que es como un cable que termina en un tip. Eso se coloca en un oído, y en el oído contralateral se va a poner un auricular,
que es para la medición del, digamos, reflejo acústico. Lo que hace el equipo es mandar presión sonora con una bombita de presión y a su vez manda un tono puro, hace un pi, de frecuencia grave, de frecuencia 226, esto vamos a ver que es importante porque lo que sirve para los adultos no sirve para hacer este estudio en niños, se usa otro tono de prueba. Entonces, lo que hace el equipo es, manda ese sonido, al mismo tiempo manda presión, va hacia las presiones positivas, empieza por más 200, después más 100, 0, menos 100, menos 200, y va registrando cómo es este valor de distensibilidad del sistema, y eso va a arrojar un trazado, que vamos a ver qué característica tiene en el caso del patrón normal y en la patología. Bien. A su vez, bueno, la otra parte de lo que es la medición del reflejo acústico, que bueno, es un arco reflejo, eso nos va a permitir, lo vamos a ver otro día, pero nos va a permitir ver cómo está la indemnidad del nervio auditivo, también lo vamos a correlacionar cuando está presente en oídos normales, en oídos con hipoacusia, puede o no estar presente, y siempre que hay una patología de oído medio, como ya está rígida la cadena osicular, y lo que hace el reflejo acústico es tensar la cadena, porque es un reflejo de protección del oído medio, va a estar ausente. Bien, entonces, en rasgos generales, eso es lo que estudia la timpanometría. Vamos a ver que hay dos grandes clasificaciones, la más clásica es la de Schercher, y hay otra que vamos a ver hoy, que es la de Alaminos, que es interesante porque hace como una descripción funcional, pero bueno, la de Schercher arroja, digamos, tiene un patrón, una curva tipo A, que es el patrón normal, una curva tipo B, que es el patrón plano, la curva tipo C, que es desplazada hacia las presiones negativas. Después la A puede estar, vamos a ver que hay un valor como óptimo de movilidad de la membrana timpánica, cuando eso está sin llegar a ser un trazado plano, pero un poco disminuido, es la A sub S. Cuando sigue siendo un patrón normal, pero está muy elevado, es la A sub D. Esos son más o menos todos digamos, los patrones de la clasificación de Schercher, que después lo vamos a retomar. Bien. Después vamos a ver a lo largo de la clase qué correlación tiene con los otros estudios. También vamos a ver la timpanometría específica que se usa para bebés menores de 9 meses, que es la impedanciometría de frecuencia 1000, y cuando no se realiza, hay casos en los cuales no se realiza la timpanometría. Bien. Ajá, no estaría pudiendo avanzar. Espérenme un segundín. Porque lo voy a poner un poquitito más grande. Está, ya. Bien, perfecto. Muy bien, genial. Bueno, entonces, vamos a ver que Alami nos va a proponer una clasificación clínica que va a tener en cuenta en qué lugar va a estar ese punto de máxima complacencia. Ustedes imagínense, yo para que tengan, ya miren acá, fíjense, ven que acá tenemos, es lo que sería una timpanometría normal, es una V invertida. Esa V invertida tiene un piquito de máxima complacencia, que la altura de esa curva va a ser lo que es la complacencia, el valor de complacencia, ¿sí? Bien. Perfecto. Entonces,
ese punto de máxima complacencia puede estar centrado. Centrado se entiende entre más o menos 50 centímetros cúbicos o milímetros de agua, que es la medida como de presión, el valor de la complacencia máxima y la forma del timpanograma. Si ustedes se fijan en la literatura, les va a decir que el valor normal digamos, de movilidad de la membrana timpánica está entre 0,4 y 0,8. La verdad es que uno puede encontrarse con valores, por ejemplo, de 0,2. Yo diría que hasta 0,2 es normal, menos de 0,2 es patológico. A veces uno se encuentra, es bastante frecuente, encontrarse con valores de movilidad de la membrana timpánica de 0,2 centímetros cúbicos y las audiometrías son normales. Acuérdense que todo lo que es, digamos, en biología son todas medidas poblacionales. También nos vamos a encontrar con valores de complacencia de 2, 2,5, 3, 3,5 y igual van a ser, se van a acompañar de audiogramas normales. Es porque o naturalmente la estructura es menos móvil o más móvil, o bien porque a veces, por ejemplo, en esas curvas tan altas, tiene que ver con que el paciente en algún momento ha tenido, por ejemplo, una perforación timpánica y después regenera la membrana timpánica, pero no regenera las 3 capas, entonces la membrana queda un poco como más laxa, pero eso no afecta igual el audiograma. Uno después le hace la audiometría y está normal. Entonces, un valor, digamos, medio, vamos a decir 0,4 a 0,8, pero la realidad es que entre 0,2 y podemos tener valores muchísimo más altos y van a seguir siendo normales. Entonces, vamos a ver cómo está esto nos va a permitir ver cómo está la cámara aérea, cómo está la cadena de huesecillos y la membrana timpánica. La timpanometría en realidad es un estudio piensen en la rigidez del sistema, no es un estudio que mida la masa. Con masa me refiero al contenido del oído medio. De todas formas, va a pasar que cuando yo tengo masa en el oído medio, tengo una otitis secretora, voy a tener una timpanometría plana. Pero acuérdense que siempre la timpanometría estudia la rigidez, es sensible a la rigidez del sistema, no a la masa, ¿está? Bien. Entonces, cuando hablamos de patologías de la cámara aérea, vamos a ver que en un oído normal se espera un oído normal ventilado, que la trompa funciona bien, que entra todo el tiempo aire al oído medio. Vamos a ver que tiene que estar ese pico de la curva. Primero tiene que haber un pico. Después ese pico tiene que estar entre menos 50 y más 50. Eso quiere decir que va a estar centrada. Cuando vemos, por ejemplo, un pico en más 100, o sea que está hacia mi derecha, el piquito hacia mi derecha digamos, de esa abscisa que marca el 0, por ejemplo, en el estadio agudo de una otitis. Porque con el estadio agudo de una otitis, el contenido, la secreción empuja la membrana timpánica hacia afuera, está como globosa. Entonces, la lectura que hace el impedanciómetro es que la presión en realidad, la posición de la membrana está desplazada como si fuera hacia el conducto auditivo externo. Lo opuesto es cuando en proceso de falta de ventilación, en disfunciones tubarias, esos pacientes que sienten que el oído se tapa, se destapa, se tapa, se destapa, o que lo tienen tapado durante mucho tiempo, o bien cuando uno, digamos, ese fenómeno que uno, bueno, o se apuna, o el distubarismo que pasa en los vuelos, entonces vamos a ver que el pico está desplazado hacia las presiones negativas, entonces tenemos menos 100, menos 200, menos 250. La lectura llega hasta los menos 400. A veces vemos una tendencia a aparecer un pico y todavía no aparece los menos 400, si la curva siguiera, aparecería. Eso, si persiste en el tiempo,
esa retracción de la membrana timpánica a veces termina, digamos, bueno, eso vos lo sabés, lo podés contar más, Dani, en una telectasia, cuando, digamos, se retrae tanto la membrana timpánica y a veces se adhiere hasta la cadena, se adhiere a los huesecillos y demás, eso todo tiene que ver con la falta de ventilación del oído medio. Después, ¿cuándo vamos a ver ese trazado plano? O sea, el equipo manda presión, prueba distintas presiones, pero la membrana timpánica no se mueve. Cuando hay una rigidez. ¿Por qué? ¿Qué cosas ocasionan rigidez en el sistema? Bueno, cuando está el oído medio todo ocupado por una secreción, en el caso de los colestatomas, pólipos de caja, tejidos granulosos inflamatorios, neurinomas del facial. Todo eso puede generar un trazado plano. Si nosotros tenemos un trazado plano con un tamaño de conducto normal, entonces estamos frente a alguna de estas patologías. Pero si tenemos un trazado plano y un conducto, una lectura de volumen de conducto muy grande, tenemos una perforación. Porque en la perforación también el equipo manda aire, la membrana no se mueve, porque digamos, ese aire no la moviliza, porque pasa a la caja, pero tenemos una lectura del conducto de, por ejemplo, un volumen de conducto en un adulto puede estar en 1,4, 1,5, 1,6, hasta 2 centímetros cúbicos. Cuando tenemos una caja, una lectura de 3,5 centímetros cúbicos, 4 centímetros cúbicos, es que ese oído está perforado. Bien, fíjense, ahí tenemos los grafiquitos del autor. 220 es no se fijen la columna de 620 porque esa es otro tono de prueba. El sonido que usa la sonda de la impedanciometría es 226 Hz. Ahí vemos el 1 cuando está centradita, el 2 cuando está desplazada hacia las presiones positivas, el 3 cuando está desplazada hacia las negativas. Cuando está desplazada, pero además se tiende a aplanar, está comenzando la otitis secretora. Cuando es plana es porque ya está instalada la otitis secretora y bueno, está rígido el sistema, entonces a pesar de que se mande presión no se moviliza. Y después en el glomus timpánico tiene este trazado como aserrado, porque, digamos, late, entonces hace cambios, aumento y disminución de complacencia, y es un trazado aserrado clásico del glomus timpánico. Muy bien. Entonces, eso vimos son las patologías que afectan lo que es la ventilación del oído medio. Vamos a ver lo que afecta a la cadena osicular. Podemos tener una impedancia o complacencia normal. Cuando hay una impedancia, que es lo mismo que decir una rigidez aumentada, ¿qué procesos aumentan la rigidez de la cadena osicular? La otoesclerosis, la osteogénesis osicular congénita o posotolítica, fibrosis adhesivas, tímpanoesclerosis, que afectan la cadena. Todo eso genera rigidez. Cuando lo contrario, cuando tengo una complacencia aumentada, cuando por ejemplo tengo una desarticulación de cadena, o bueno, si tengo un paciente, por ejemplo, una timpanometría previa a una cirugía por otoesclerosis, una estapedectomía, seguramente la complacencia está disminuida, pero luego de la cirugía tendría que aumentar, porque lo que tiene que hacer la cirugía es darle mayor movilidad a todo el sistema. Bien. En general, las otoesclerosis no generan un segundito. No generan trazados planos. Las otoesclerosis no generan trazados planos.
generan trazados disminuidos en la complacencia, pero no planos. Cuando hay un trazado plano, quiere decir que no hay un punto de máxima complacencia, puede ser una fibrosis adhesiva, digamos luego de otitis crónicas supuradas, donde se producen adherencias, tejidos cicatrizales, eso rigidiza toda la membrana, todo, digamos, la articulación entre la membrana y los huesecillos, y todos los huesecillos, y bueno, eso genera un estado de rigidez máximo. O bueno, también una timpanoesclerosis, osteogénesis. Bien, entonces, tenemos movilidad normal, una curva tipo A sería de Schercher, la B invertida. Cuando tenemos la complacencia disminuida o empieza a aumentarse, la curva disminuye, para que ustedes entiendan, está más bajita de lo normal, eso se da bueno, en la autoesclerosis, en todas las patologías que nombra. Cuando está mucho más alta, puede ser que quede así después de la cirugía de la estapedectomía, o bien porque hay una interrupción de la cadena osicular. Y cuando hay una rigidez completa, tenemos un trazadito plano, que sería como la curva tipo B de Schercher. Bien, la impedancia normal en los pacientes que no tienen nada, pero también puede dar una impedancia normal en pacientes operados de meningoplastia. Cuando está la impedancia normal o la movilidad de la membrana timpánica reducida, en tímpanos que son hipomóviles, o en postquirúrgicos de meningoplastias, cuando ustedes piensen que a veces la cirugía busca cerrar una perforación, pero a su vez puede pasar que lo que sucede es que el tejido nuevo cicatrizal también genera algo de rigidez. Entonces a veces, dependiendo de cómo quede esa membrana, digamos, del injerto, del tamaño de la perforación y de varias variables, va a ser que esa membrana quede con movilidad normal o quede con un poco de movilidad disminuida. Lo que se gana, digamos, cerrando una perforación, a veces, digamos, también se suma digamos, una fibrosis por un tejido cicatrizal. Bueno, ¿qué pasa en qué casos puede estar por alguna patología de la membrana timpánica la impedancia disminuida, o al contrario, esas curvas muy altas porque la complacencia está aumentada? En los tímpanos monoméricos, que son, digamos, consecuencia a otitis supuradas anteriores, pacientes operados en timpanoplastias que quedaron con el tímpano muy delgadito. Y bueno, a veces, de vuelta, la rigidez es completa, cuando a veces los tímpanos estos post cirugías quedan muy gruesos, entonces esa membrana timpánica no tiene movilidad. Muy bien. Bien, de vuelta acá, el trazadito normal, con la B invertida, cuando está un poquitito disminuida los tímpanos hipomóviles, cuando está aumentada los hipermóviles, o cuando está completamente rígido, cuando esa membrana quedó como muy gruesa, o digamos no ha perdido la movilidad normal. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa por ejemplo, en los colesteatomas? ¿Con qué nos podemos encontrar? Podemos tener colesteatomas con tímpano perforado. Ese es el caso que yo les mostraba, cuando tenemos un trazado plano con una lectura de volumen muy grande, tenemos que pensar en una perforación, que también puede ser que sea un colesteatoma con una perforación. Cuando el oído medio está ocupado,
va a ser un trazado plano, pero con un volumen de conducto normal. Si tenemos una perforación y una complacencia baja, hay que pensar en un colesteatoma. Esto ya capaz que es muy específico, Dani, no sé si, Sí, me sí, sí. parece que sí. Sí, sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que dejan las otitis medias a repetición? Lo que dijimos recién, las otitis medias supuradas o con perforaciones a repetición, lo que dejan es una membrana que no es igual en su composición, entonces una membrana muy delgada, laxa, que puede haber perdido la capa elástica, entonces tenemos esas curvas bien altas. Bueno, acá lo correlaciona con el reflejo estapedial. A veces, cuando hay una fibrosis remanente, porque a veces se combinan las cosas. A lo mejor la membrana timpánica quedó laxa, pero la cadena de huesecillo a lo mejor tiene una fibrosis. Entonces, eh, además, cuando hagamos el reflejo, como esa cadena osicular ya va a estar tensa y no se puede tensar más, vamos a tener un reflejo ausente. Por ahí los chicos, Ale, no saben Sí, de qué le estás de hablando cuando le hablas de patología. reflejo. Claro, sí, eso igualmente, el reflejo se los voy a, es como, si quieren, se los doy en otra clasecita, si no después buscamos ahora, tengo un power chiquitito sobre el reflejo estapedial. Dale. Bien, muy bien. Entonces, más o menos a grandes rasgos, me parece que repetimos varias veces cuando la altura de la curva tiene que ver con la movilidad. Cuando la movilidad está normal, la curva tiene una altura entre 0,4 y 0,8. Cuando está reducida, quiere decir que hay rigidez. Esa rigidez puede estar en la membrana, puede estar en la cadena osicular. ¿Está? Bien, muy bien. Eso, no sé, Dani, esto, no, muy, muy, No, muy. Bien, no, no, vamos, muy, bien. Bueno, sí. fíjense, vamos a ver acá, para que ustedes vean, este es un gráfico de, de un timpanograma, está de un equipo. Bien, fíjense, tenemos qué tres referencias tenemos para hacer la lectura. Dice volumen, compliancia o complacencia y presión. El volumen es el volumen del conducto, fíjense. Este es un nene. Tiene la L de left, tiene el volumen 0,6 milímetros. En el oído derecho tiene 0,7 milímetros. La complacencia en el oído izquierdo es de 0,1. Y en el oído derecho es 0,07. Es un trazado plano. Y la presión está en menos 74, podría ser, y menos 255 en el oído derecho. Fíjense que los equipos automáticos lo que tienen es que hacen justamente una lectura de cualquier artefacto. Ahí en el oído derecho, por ejemplo, si el nene se movió un chiquitito y genera un artefacto en ese trazado plano, entonces el equipo va a suponer que hay un pequeño pico en menos 255. La realidad es que es un trazado plano en los dos oídos, ¿está? Este nene tenía una otitis secretora bilateral. Bien, fíjense, acá tenemos la timpanometría y tenemos la audiometría del otro lado. Fíjense, en el oído izquierdo tenemos de vuelta un trazado plano, ahí miramos el conducto que es de 0,5, es un nene, en el oído izquierdo, en el oído derecho 0,5 también, la complacencia 0, 0,00, en el oído derecho es 0,4, que sería como un valor de complacencia normal, si no fuera que está desplazada la curva. En el oído izquierdo, como no tiene un punto de máxima complacencia, entonces no vamos a poder decir que hay por ejemplo, una disfunción tubaria porque está el trazado plano, entonces el punto de máxima complacencia no está.
En el oído derecho, el puntito, el pico de la curva está en menos 118. Si ustedes se fijan en la audiometría, que oído derecho son los circulitos rojos, esa es la vía aérea, y las llavecitas son la vía ósea, y el oído izquierdo son las crucecitas en Sí, eso azul. lo vimos, Eso la Ale. vieron. Bueno, Sí, sí, lo vimos. genial, muy bien. Pero está bueno para correlacionarlo, la impedancia, o que ellos puedan relacionarlo con la audio, ¿no? Exacto. Está clarito ahí. Entonces, fíjense que en realidad, digamos, el oído derecho, aunque está un poquito desplazada la curva hacia las presiones negativas, la audiometría está normal. En tanto que en el oído izquierdo hay una pequeña conductiva, o sea, las óseas están conservadas y las aéreas hay una diferencia osteoaérea, un gap de 15 en la 500, 15 en la 1000 y 20 en la 4000. Entonces es una hipoacusia conductiva leve, que se correlaciona con la timpanometría plana, que hace pensar en una ocupación del oído medio del oído izquierdo. ¿Está? En general, las hipoacusias conductivas, por ejemplo en niños de 4 o 5 años, estos trazados planos se acompañan de hipoacusias conductivas del orden de 15, 20, 25 decibeles, no más que eso. Cuando tenemos una hipoacusia conductiva de 35, 40, 45 decibeles, es que es digamos, un cuadro de oído medio de larga data, que está con mucha ocupación y que además el contenido ya, digamos, es mucho más viscoso de lo que puede ser una otitis media común, ¿está? Entonces las otitis medias clásicas se acompañan de hipoacusia de 15, 20, como mucho 25 decibeles. Muy bien, perfecto. Fíjense, bueno, ahí está corrida un poco la impresión. Fíjense que vamos a leer el tamaño del conducto. En el oído izquierdo es de 1,21, en el oído derecho es de 1,80, es un adulto, porque esos son los valores de volumen de conducto. La complacencia en el oído izquierdo es de 2,1, o sea, está súper aumentada. ¿Ven la diferencia entre lo que podría ser un 0,4, 0,5, 0,6 a 2,2? Está bien alta la curva. Y a su vez está un poquitito desplazada hacia las presiones negativas, está en menos 92. Y en el otro oído tiene un valor como más cercano al medio, de complacencia de 0,77, y está un poquitito desplazada, está en menos 50, no, menos 90. Bien, digamos que la audiometría está normal. Ese valor de menos 90, menos 80 no impacta, y tampoco impacta, por ejemplo, en el oído izquierdo, esa membrana hipermóvil tampoco. Digamos, está bueno este ejemplo porque la verdad es que está bastante más alta la curva, pero sin embargo ese tímpano más laxo no genera. Fíjense que la audiometría, sobre todo en oído izquierdo, que es donde está más alta la curva, está perfectamente normal, y en oído derecho también está normal. Entonces, eso también tengan en cuenta que aunque el valor promedio es de 0,4 a 0,8, igualmente pueden ser bastante más altas las curvas sin, digamos, acompañarse de nada patológico. Bien, ahora un segundito y les muestro otra cosita. Bien, muy bien. Algo para preguntar hasta ahí. Es bastante específico, chicos. Después, en todo caso, si podemos en otra clase correlacionar todo, audio, logo, impedancia, ahí van a cerrarlo más. Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que el equipo que se usa para los adultos no se usa para los bebés? ¿Por qué? Porque la característica del oído medio del adulto
tiene, digamos, tiene una rigidez que se puede correlacionar, digamos, la impedancia estática del sistema de un adulto es más o menos igual, se puede correlacionar al volumen del conducto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un aparato, un impedanciómetro manual, cuando yo voy con el manómetro, con la perillita, hacia los más 200, y ahí el valor que me arroja ahí, que me va a arrojar 1,2 centímetros cúbicos, que sería como el valor del conducto, es también el valor de la rigidez del sistema, la impedancia estática del sistema. Por eso yo cuando tengo un impedanciómetro manual le descuento, digamos, tengo que descontar ese valor como inicial de impedancia y después voy haciendo la lectura a más 150, más 100, más 50 en 0, el menos 50, y voy buscando ahí y voy anotando los valores y voy creando la curva. Entonces, esa situación por la cual el valor de rigidez natural estático del sistema es igual al valor del conducto, en los bebés menores de 9 meses no se cumple, porque las estructuras son mucho más distensibles, ¿está? Entonces no puedo aplicar digamos, esa misma correlación, ni puedo tampoco pensar en las clasificaciones que conocemos de Schercher, la A, B, C, A sub S, A sub tampoco. ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? A raíz de los programas de detección de hipoacusia, que se empezaron, digamos, a encontrar bebés que se le hacían las automisiones y no pasaban, entonces para descartar la presencia de oído medio se le hacía la timpanometría común del adulto, que es la que usa la frecuencia esta grave de 226, y daba normal, y después resulta que los bebés tenían efusión en el oído medio. Entonces se vio que, como sabemos, que la timpanometría es sensible a la rigidez y no es sensible a la presencia de masa, esta timpanometría que usa un tono de 1000 Hz, no de 226, es sensible a la presencia de masa en el oído medio. Entonces se usa específicamente para, en esos casos de los bebés que no le pasan las autoemisiones, para saber si hay contenido en el oído medio. ¿Está? Entonces, lo que tienen que saber es que para los bebés menores de 9 meses no se puede usar la timpanometría común porque el bebé puede tener líquido amniótico, puede tener infusión. Ustedes saben que los bebés de gluten en el útero, por lo tanto a veces nacen y tienen líquido amniótico todavía en el oído medio que se elimina a lo largo de los primeros 15 días, entonces es como si fuera una efusión fisiológica, vamos a decir. Entonces, si uno le hace la emisión no pasa, y si le hace una timpanometría de frecuencia 1000 se encuentra con un valor de complacencia disminuido o un trazado plano, y a lo mejor si le hace la timpanometría del adulto te da normal, te da una curva tipo A. Bien. Entonces, el parámetro, el valor normal en bebés menores de 9 meses es de 0,6. Tiene que ser, la movilidad de la membrana timpánica de un bebé tiene que ser de 0,6 milímetros o más. ¿Está? Bien, perfecto. A partir de eso, para cada edad vamos a tener un valor de referencia que es normal, y anormal, ya vimos que el normal es de 0,6 o más. De 7 a 12 meses, el valor anormal es cuando es de 0,1 o menos, que sería plano. De 13 a 18 meses es de 0,15 o menos, que sería plano, y de 19 meses en adelante es ese valor de 0,2 que yo les había comentado, que a veces uno hace la impedanciometría, la timpanometría y se encuentra con valores de 0,2 o 0,2 y piquito, y después te encontrás que las audiometrías son normales. Así que bueno, quería hacer esa diferencia entre
lo que se usa para adultos y lo que se usa para lactantes. Bien. Perfecto. Bueno, Ale, ay, perdón que tengo que admitir acá. Dejo de compartir. Sí, no te veo, dame un segundito. Ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros, sí, a contarnos todo eso que los chicos, la verdad que de impedancio no habían visto nada, sí habíamos visto audio, y habíamos quedado que si tenían alguna duda, yo les había prometido que en algún momento ibas a venir a charlar con nosotros. Así que bueno, este momento, chicos, si tienen alguna duda con respecto a lo que Ale nos estuvo contando de impedanciometría o de audio, es el momento de aprovecharla, que la tenemos acá. Esto es chino básico, chicos, la timpanometría, pero bueno, después, si quieren, yo los lunes vemos y podemos ver potenciales un ratito. Después cuando después le paso casos clínicos completos, ustedes enseguida después, con el tiempo, van a ver un trazado, van a decir, ve invertida, tipo A, listo, centrada, esto es normal. Está planita, acá hay rigidez, hay algo. Está desplazadita, esto es que no ventila. Entonces ustedes después se van a acostumbrar y enseguida ya, pero bueno, al principio es como muy técnico y choquea. No, pero después viendo el dibujito enseguida se ubican. Bueno. Bueno. Listo, entonces me despido de todos. Ale, muchísimas gracias. Chau, Dale. chau. Gracias. Besos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Recording stopped. ahí está. Bueno, chicos, súper técnica por ahí, Ale, pero